Durante casi 2 décadas hubo una regla no escrita en el mundo de la moda real española. Cuando doña Leticia se ponía algo, ese algo se agotaba en horas. Era una especie de ley física, casi tan predecible como la gravedad. Pero este verano, por primera vez, esa ley ha empezado a tener una segunda protagonista. Y no es una copia de su madre, es Leonor. Construyendo su propio lenguaje, para entender lo que está pasando ahora mismo. Primero hay que remontarse a un fenómeno que todos conocemos, el llamado efecto Leticia. Durante años, cada prenda que la reina lucía en un acto oficial se convertía en tendencia instantánea. Firmas españolas vieron cómo sus ventas se disparaban de un día para otro solo por aparecer en una fotografía. Junto a ella, fue, durante mucho tiempo, el motor silencioso de buena parte de la moda española contemporánea. Compare lo que en su momento fue el efecto Kate Middleton en el Reino Unido, capaz de vaciar stacks enteros en horas. Pero ese fenómeno, como todos los fenómenos mediáticos, tenía una fecha de caducidad implícita. Ninguna figura pública mantiene el monopolio absoluto de la atención para siempre. Y menos en una monarquía donde, tarde o temprano, la siguiente generación tiene que empezar a construir su propio espacio. Y ese cambio, que muchos analistas de moda llevaban tiempo esperando, tiene ahora fecha concreta, este verano de 2026, en Mallorca. Empecemos por lo más visual. Porque en el mundo de la imagen pública, los detalles importan más de lo que parece. Durante la recepción tradicional en el Palacio de Marivent, ese acto casi ritual con el que la familia real recibe cada agosto a cientos de invitados, Leonor apareció con una melena suelta, ondulada. Muy distinta a los recogidos estructurados y las trenzas de espiga que la habían acompañado durante toda su adolescencia y sus primeros años de vida pública. No era un cambio menor. Durante años, su imagen había sido cuidadosamente clásica, casi inamovible, como corresponde al protocolo de una futura jefa de Estado. El impacto de ese simple cambio de peinado fue tal que, según varios medios internacionales, esta imagen llegó incluso a opacar los estilismos de la propia reina Leticia. Algo que hasta hace poco hubiera sido casi impensable. Y aquí conviene detenerse un momento porque no estamos hablando solo de un peinado bonito. Estamos hablando del primer indicio visible de una transición generacional que hasta ahora solo se intuye en discursos y en formación institucional. Y que de repente se volvió tangible en algo tan cotidiano como el pelo suelto de una joven de 20 años. Pero espera, porque esto no fue un hecho aislado. Fue el inicio de una especie de reacción en cadena que se ha ido acelerando semana tras semana. Días después, en una aparición sorpresa, junto a su hermana Sofía y su madre en una visita a un centro en Palma, Leonor volvió a acaparar titulares. Esta vez con un vestido estampado de una firma española emergente, fundada apenas unos años atrás por 2 hermanos. Y aquí viene el dato que de verdad importa. El que casi ningún medio se detuvo a analizar en profundidad ese mismo modelo, según registros de la propia marca. Ya lo había llevado casi exactamente 2 años antes, en el verano de 2024, en ese mismo restaurante de Portixol al que la familia vuelve cada agosto. Es decir, Leonor no solo marca tendencia con ropa nueva, también la marca reciclando prendas antiguas, algo que en el mundo de la moda tradicional, ese que durante décadas premiaba el estreno constante y la renovación de armario, sería prácticamente impensable para una figura pública de su relevancia. Y sin embargo, hoy ese gesto conecta enormemente con una generación mucho más consciente del consumo y la sostenibilidad. Una generación que ha crecido viendo documentales sobre el impacto ambiental de la industria textil y que valora, casi como una declaración de principios, repetir prendas en lugar de acumular ropa nueva constantemente. Y ese detalle no es casual. Leonor pertenece a una generación distinta a la de su madre, formada en colegios internacionales rodeada de jóvenes de todo el mundo, con acceso directo a las mismas redes sociales, a las mismas cuentas de moda sostenible, a los mismos debates sobre fast fashion que cualquier otra joven de su edad. Y sin buscarlo activamente, sin que exista una estrategia de comunicación explícita detrás, sus elecciones de vestuario están empezando a transmitir ese mismo mensaje. Casi como un manifiesto silencioso sobre cómo se puede ser elegante sin caer en el consumismo desmedido que durante tanto tiempo definió la moda de la realeza europea. Pero el fenómeno no se queda ahí, ni mucho menos. Vayamos ahora a un terreno mucho más inesperado. Uno que hace apenas una década hubiera sido directamente impensable dentro del protocolo real, las zapatillas deportivas. Durante años, el calzado deportivo fue casi un tabú en los actos oficiales de la Casa Real, algo reservado para contextos muy informales o, como mucho, para que la propia Leticia disimulara discretamente problemas en los pies durante actos de pie prolongados, siempre bajo pantalones largos que ocultaran la elección. Sin embargo, este verano, Leonor ha normalizado por completo las zapatillas como parte de un look casual pero cuidado, situándose junto a otras royals jóvenes europeas.
como la princesa Amalia de Holanda, en una tendencia compartida que está redefiniendo, casi sin que nadie lo haya anunciado oficialmente, lo que significa vestir bien dentro de la realeza contemporánea. Y aquí es donde toca hacer una pausa para una reflexión más amplia. Porque lo que está ocurriendo con Leonor no es simplemente que le sienta bien la ropa. Es algo más estructural, estamos asistiendo en tiempo real al nacimiento de un nuevo modelo de comunicación real a través de la imagen, donde antes el estilo de una princesa se limitaba a ser correcto, discreto, casi invisible, diseñado para no generar ruido ni distraer del mensaje institucional. Ahora se convierte en una herramienta de conexión generacional por derecho propio. Leonor no viste para impresionar a la prensa tradicional, esa que durante años dictaba que era apropiado y que no. Viste, sin saberlo del todo, para hablarle directamente a millones de jóvenes de su misma edad que la siguen en redes sociales, que analizan cada detalle en comentarios y que, a diferencia de generaciones anteriores, tienen memoria fotográfica instantánea gracias a Internet, y la prensa internacional ya lo ha notado. Lo cual es en sí mismo revelador. Publicaciones como Vanity Fair en su edición italiana han empezado a analizar su estilo con una lupa que hasta hace poco solo se reservaba para su madre, señalando que Leonor apuesta por una imagen más clásica y refinada, mientras que revistas británicas como Hello Magazine apuntan a que la heredera está llamada a seguir los pasos estilísticos de Leticia, pero reinterpretándolos a su manera, adaptándolos a su propia generación y a su propia forma de entender la exposición pública. Y esa es, quizás, la clave de todo este fenómeno. Leonor no está copiando a su madre, la está reinterpretando. Toma la base de sencillez y elegancia que Leticia construyó pacientemente durante más de 2 décadas de vida pública, pulida acto tras acto, crítica tras crítica, hasta convertirse en un estilo reconocible en cualquier parte del mundo. Pero Leonor le añade una capa distinta: frescura, informalidad calculada, guiños generacionales que conectan con un público mucho más joven e internacional. Ese mismo público que hace apenas 5 años ni siquiera prestaba atención a la Casa Real española. Pensemos, por un momento, en lo que esto significa a largo plazo, más allá del titular de esta semana. Durante años, la narrativa mediática alrededor de la Casa Real española giraba casi exclusivamente en torno a Leticia como icono de estilo. Era ella quien llenaba portadas, quien hacía subir ventas de un día para otro, quien definía qué era tendencia y qué no dentro del universo de la moda institucional. Pero una futura reina necesita, en algún momento de su vida pública, construir su propia identidad visual separada de la de sus padres. Del mismo modo en que necesita construir su propio criterio político, su propia forma de ejercer el cargo que algún día ocupará. Y lo que estamos viendo este verano es, posiblemente, el primer capítulo visible y masivo de esa transición. No se trata solo de moda por moda, aunque lo parezca a primera vista. Se trata, en el fondo, de posicionamiento generacional. Cada vez que una firma española emergente ve cómo sus ventas se disparan tras ser vista en Leonor, no solo gana esa marca concreta un impulso comercial puntual, gana, sobre todo, toda la narrativa de una monarquía que necesita, más que nunca en su historia reciente, conectar con las nuevas generaciones en un contexto europeo donde varias casas reales, desde Holanda hasta Noruega, luchan activamente por mantener relevancia pública frente a un público joven cada vez más escéptico con las instituciones tradicionales. Así que la próxima vez que veas una fotografía de Leonor con un look aparentemente sencillo, con una melena suelta o unas zapatillas discretas, recuerda que, detrás de esa aparente sencillez hay mucho más que una elección estética casual. Hay una generación entera observando, analizando, replicando cómo la futura reina de España construye, prenda a prenda, gesto a gesto, decisión a decisión, la imagen de la monarquía que viene. ¿Y tú qué crees? ¿El estilo de Leonor está construyendo ya su propia identidad o todavía sigue viviendo, al menos por ahora, bajo la sombra del efecto Leticia? Déjamelo en los comentarios. Y no olvides suscribirte para no perderte el próximo capítulo de esta historia.